RCR, la red que comunica y une al Perú. Escuchábamos ayer con atención al presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres Vázquez, desde Espinar, en el Cusco, a donde llegó para encabezar una mesa de diálogo. Lo que indicaba ayer el Premier es que ha quedado totalmente acreditado que la empresa MMG, Las Bambas, cumplió con el pago por la compra de los terrenos a los comuneros de Fuerabamba. Eso ocurrió hace unos años y posteriormente fueron trasladados hasta lo que se conoce hoy como Nueva Fuerabamba. Pero además del cumplimiento hubo la reubicación con construcción de viviendas. Incluso puso como ejemplo que el exalcalde de la localidad, por esa adquisición de terrenos de parte de la empresa, recibió 2.900.000 soles y además se le otorgó una casa. La gran pregunta es si el gobierno tenía o tiene toda esta información, ¿por qué no ha tenido la capacidad de persuadir y sobre todo evitar esta situación que se viene generando en estos momentos en Las Bambas? Nadie está midiendo en las actuales circunstancias el grave efecto que tiene para la economía del país la paralización o la conflictividad. Hemos visto que Cuajone ha dejado de operar durante cerca de 60 días. ¿Cuánto le ha significado al país? Más de 200 millones de dólares. Y ahora, Las Bambas, en una nueva paralización, esta vez lleva 19 días, pierde más de 100 millones. Para conversar sobre este particular, ya estamos en contacto con el señor Jorge Luis Montero Cornejo, él es economista, es viceministro de Minas, y como siempre le agradecemos la cordialidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional. Señor Montero Cornejo, qué gusto saludarlo, muy amable como siempre. Señor Hernández, muchas gracias por la oportunidad de compartir estos minutos con ustedes y conversar sobre la minería y proponer algunas guías de solución. ¿Cuánto le significa al país, señor Montero, en términos de economía, todas estas paralizaciones constantes, permanentes, ¿no? ¿Cuánto le significa? Mire, en términos de ventas, si anualizamos el impacto, son 7.000 millones de dólares en ventas. 7.000 millones de dólares. Es de ventas anuales. De ventas anuales, ¿no? ¿Y cuánto por efecto de la paralización se pierde? ¿Cuánto dejamos de percibir? ¿Eso, 7.000 millones? Esos 7.000 millones de dólares en ventas podría significar unos 3.000 millones de dólares en ingresos tributables. 30% de eso es 1.000 millones de dólares, 50% de eso es canon, 500 millones de dólares al año en canon perdido. Impresionante la cifra que usted nos muestra, pero es mucho más impresionante la inacción de parte del Estado, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre realmente? Mire, señor Hernández, acá este es un problema complejo. Tenemos tres partes involucradas directamente: el gobierno, la empresa minera. En realidad hoy en día las empresas mineras todas están en riesgo, y las comunidades que viven en las áreas de influencia directa y en las áreas de influencia indirecta. En mi opinión, señor Hernández, lo que tenemos en este momento es un ejecutivo con intervenciones insuficientes e inconclusas en los conflictos sociales, tanto en Apurímac como en Moquegua y en otras partes del país. Paralelamente tenemos también desde el Ejecutivo voces que hablan de la nacionalización de las industrias mineras y en general una enorme incapacidad operativa para el cierre de brechas. A eso le añadimos un Ministerio de Energía y Minas debilitado. Han habido muchos cambios y no han sido para mejor. Entonces,
tenemos un primer actor fundamental que no cierra brechas, que no concluye sus intervenciones en los conflictos sociales y que tiene como telón de fondo un mensaje de nacionalización de la minería peruana. Entonces, ahí hay una enorme incongruencia que usted la puede pues evidenciar en campo cuando los diálogos no llegan a nada, cuando no hay un orden público que se respete ni un Estado de Derecho que se respete. Hay una incongruencia enorme, una fractura en el Ejecutivo que no le permite realmente tener una articulación intersectorial que cierre brechas de una manera eficaz, que haga respetar el derecho de todos los involucrados y que dé mensajes claros a la nación. Hay una fractura. Por otro lado, tenemos a las empresas, a la empresa minera, me está usted preguntando por las Bambas. Los cálculos económicos que hemos compartido son exclusivamente referidos a la producción minera de las Bambas en Apurímac, y lo que tenemos acá con respecto a la minera también son otros problemas que se adicionan a lo que le he comentado. En primer lugar, en el año 2009, la empresa Strata Cooper, que era la que exploró el yacimiento de manera avanzada y preparó los estudios de factibilidad, en el año 2009 realizó la audiencia pública para la aprobación del estudio de impacto ambiental que se aprobó en el año 2010. Allí se encuentra el anexo K, donde hay compromisos de índole social, donde a favor de la provincia de Cotabambas y del distrito de Grau. Estamos hablando del año 2009. El estudio de impacto ambiental, el anexo K. Primera pregunta, ¿los elementos constitutivos del anexo K se han cumplido a la fecha? Ahí hay una discusión. No hay claridad al respecto. Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Ahí hay un enorme punto de discusión que se está sufriendo hoy. Otro punto importante es el cambio del mineroducto planificado por Strata por el uso de la carretera de la carretera nacional en la modificación del estudio de impacto ambiental que hizo Glencore cuando compró Strata. Es este proyecto del transporte de concentrados por carretera mediante camiones encapsulados por una carretera nacional cuyo estatus se discute también por parte de las comunidades, que MMG Las Bambas compra y hace realidad. Estamos con encapsulados que transitan hacia el puerto de Matarani, bueno, hacia un trasvase en tren y de ahí hacia el puerto de Matarani. Gran problema porque cuando habla usted de un mineroducto, habla usted de una facilidad minera y las comunidades y localidades y territorios sobre el trazo del mineroducto son área de influencia directa porque es una facilidad específicamente minera. Pero cuando usted cambia eso y lo convierte en una vía de tránsito nacional, ya no estamos hablando de que las comunidades por donde transitan los camiones en esa carretera son parte del área de influencia directa, ya no lo son. Entonces ahí hay una discusión enorme también, porque por un lado se le vende a las comunidades la idea de que van a ser área de influencia directa porque están en el trazo del mineroducto, después se le dice ya no. Entonces ahí tenemos otro problema, el anexo K, el cambio de mineroducto por carretera para el transporte de los concentrados. Y fíjese usted, señor Hernández, en el año 2018 comienzan las mesas de diálogo. La empresa empieza a exportar en el 2015 y 3 años después se inician las mesas de diálogo, hace ya 4 años, con mesas de diálogo, mesas que se forman para cumplir lo que no cumplieron las primeras mesas y así sucesivamente. Entonces,
Y en el año 2001, para terminar, la empresa minera empieza con el pago del impuesto a la renta. Año 2021, 6 años después del inicio de sus actividades comerciales. Esa es digamos, un sumario de la historia donde detectamos un anexo K que está discutido, el hecho de ser o no ser área de influencia directa por el cambio de mineroducto a carretera, que es discutido, y una serie de compromisos voluntarios adquiridos por la empresa en el contexto de las mesas de diálogo, que aparentemente algunos no estarían debidamente cumplidos, completamente cumplidos o abiertamente incumplidos. Hay un conflicto, hay una discusión y el Estado no interviene, interviene mal, con un doble discurso que no le permite claridad al respecto y mucho menos resolver nada. Entonces, señor Hernández, ¿qué cree usted que deberíamos hacer? Ahí está la gran pregunta, pues yo le traslado justamente como una réplica lo que está pasando en estas circunstancias, ¿no? Estamos viendo que los comuneros de Fuerabamba, que es la zona más cercana a donde se encuentra justamente la mina Las Bambas, fueron trasladados hace unos años a Nueva Fuerabamba. Allí se llegó a un acuerdo económico por la compra de terrenos, ¿no? Lo que preocupa ciertamente es lo que usted mencionaba hace unos instantes, ¿no? Si el gobierno tiene toda esa información, si el Ministerio de Energía y Minas cuenta con toda esa información, con toda esa data, si la Presidencia y el Consejo de Ministros tienen toda esa data, ¿por qué se ha permitido las circunstancias en las que estamos viviendo? Que es uno de los tantos temas que están surgiendo, porque a lo largo del corredor minero ahora todo el mundo también reclama ser parte del ámbito de influencia. Pero en el caso puntual de Fuerabamba, han recibido una compensación económica por la compra de esos terrenos. Hay documentos, ¿no? ¿Por qué no se hace cumplir? Mire usted, señor Hernández, este es un problema en el caso específico de Fuerabamba y su relación con el distrito, con la provincia de Cotabambas, con la provincia de Chumbivilcas. Es una secuencia de conflictos y discusiones de distinta índole que afectan a las operaciones y que afecta a la vida de los ciudadanos y de las poblaciones de esas localidades. Está usted hablando de Fuerabamba, podríamos hablar de Huanjuire y del Tajo, el nuevo Tajo Chalcobamba, podríamos hablar del Porvenir en Grau con el futuro Tajo de Sulfobamba. Entonces, lo que tenemos es un problema monumental y yo quisiera sugerirle, señor Hernández, que me permita hacer 3 sugerencias. ¿Cómo no? Mire, en primer lugar, yo pienso de que este problema no se va a resolver ya en el marco de mesas de diálogo puntuales, que ven un problemita aquí, un problema allá, un problema mayor por aquí, articulan mal, no hay una gestión inteligente integrada de este conflicto. Por lo tanto, yo le propondría 3 cosas. Primero, una auditoría general de todo el proceso desde los primeros acuerdos que se tomaron con la aprobación del estudio de impacto ambiental desde el año 2010. Una auditoría que haga un repaso cuidadoso, técnico, conforme a ley, inteligente, que genere realmente confianza por su calidad y que haga una trazabilidad desde el año 2010 hasta el momento actual, para poder entender qué se cumplió, qué no se cumplió, qué se cumplió a medias, qué es verdad, qué no es verdad, qué es una exageración o qué podría ser una franca falsedad. Entonces, lo primero que yo sugeriría es que haya un compromiso del Estado, haya un compromiso del gobierno, del Ejecutivo, para iniciar una auditoría del más alto nivel. Incluso podríamos reforzarnos con organismos internacionales
para que esa auditoría se haga y poder tener una nueva línea de base de las cosas que están sucediendo. Oiga, señor Hernández, este no es un proyecto que se acaba en 5 años. Las Bambas es un proyecto que puede tener 30 o 40 años más de vida útil. ¿Vamos a estar en este plan? Hay que construir una nueva línea de base. Esa es la primera recomendación, una auditoría. La segunda recomendación es identificar y nombrar un alto comisionado cuya responsabilidad sea acompañar esta auditoría, acompañar los distintos procesos de diálogo, participar en todos los procesos de resolución de conflictos y que tenga el poder y las capacidades suficientes como para poder entender y ordenar lo que está pasando en este territorio minero que tiene un proyecto que es Las Bambas, pero tiene 10 en cartera de construcción, señor Hernández. 19.000 millones de dólares en proyectos de inversión en ese corredor que por supuesto no pueden ni pensar en dar un paso adelante porque están todos atorados en el conflicto de Las Bambas. Hay que poner orden, señor Hernández. Esa es la segunda recomendación. El alto comisionado que acompañe la auditoría y que sea parte de ella y que tenga el poder para ordenar. Y queremos ordenar ¿para qué, señor Hernández? Para 4 cosas, y con esto termino. 1, el Ejecutivo tiene que cerrar brechas, señor Hernández. Y eso significa una articulación entre el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la Presidencia del Consejo de Ministros y el Ministerio de Energía, de Economía y Finanzas. ¿Quién articula eso hoy? ¿Se está usted dando cuenta la complejidad detrás del cierre de brechas? Una articulación multisectorial que este gobierno no puede hacer, no evidencia capacidades para lograr, ni siquiera para darle importancia política. 1, 2, necesitamos que las empresas mineras puedan entrar a producción segura. No pueden estar planificando inversiones, crecimientos y a modernización, nuevas tecnologías, nuevos procedimientos mineros, inversiones reiteradas si no hay una seguridad en la producción. Y, por supuesto, tenemos que revisar y tenemos que discutir nuevamente los aportes mineros que están definidos por ley, que hay siempre un espacio, habría siempre un espacio para una oportunidad de mejora. Yo estoy seguro que el sector minero estaría dispuesto a revisar sus políticas, a permitir revisar sus políticas tributarias si tiene seguridad jurídica verdadera, si tiene producción segura verdadera y si tiene trazabilidad, si tiene expectativas de crecimiento seguro en los próximos lustros. Y por último, sí necesitamos como país el crecimiento minero. Permítame plantearle una última inquietud. Usted ha señalado el conjunto de expectativas que se han generado en los últimos años, ¿no? Usted ha situado localidades como Huancuire en Coyurqui, ¿no? También le podemos situar lo que reclama Charhuahuacho, lo que puede estar reclamando Jaquira, lo que puede estar reclamando la propia provincia de Cotabambas, ¿no? Mara, ¿no? Pero aquí hay un tema muy puntual, señor Montero, ¿no? Que se ha generado demasiadas expectativas económicas y adicionalmente otro tipo de expectativas, ¿no? Porque a Las Bambas ya no solamente ingresan la gente de Las Bambas, sino viene gente de otros lugares. Ahí está el peligro. Y peor es cuando el gobierno o el Estado o los funcionarios no logran identificar qué hay verdaderamente detrás de estos intereses, ¿no? Ese es el gran peligro, no solamente ya en Las Bambas, lo hemos visto lo que ha ocurrido en otros proyectos de inversión. Usted acaba de decir, Apurímac tiene 19.000 millones por invertir. ¿Qué queremos? ¿Tirarlo por la borda? Nadie quiere eso, pero alguien tiene que intervenir y decir, poner orden y sobre todo garantizar, poner principio de autoridad y seguridad jurídica. Eso no está ocurriendo. No está ocurriendo, por eso, señor Hernández, la gran pregunta que nos tenemos que hacer ahora al final del día es, ¿queremos seguir con parches? ¿Queremos seguir tratando el cáncer terminal con Mejoral?
con productos sencillos. No, señor Hernández, no es posible. Tenemos una sobreexpectativa, una gran cantidad de compromisos, algunos que son imposibles de cumplir y algunos que están incumplidos, otros que son malintencionadamente reinterpretados para hacerlos incumplibles. Entonces, señor Hernández, insisto, lo que necesitamos es hacer un paro, digamos, un corte, para poder entender mediante una auditoría qué es verdadero y qué es falso, qué es real y qué es irreal, y volver a construir un pacto social en ese territorio minero, porque es un territorio minero. Volver a construir un pacto social que permita un cierre de brechas eficaz, una producción minera segura, un nuevo aporte minero al desarrollo de ese territorio y finalmente un crecimiento del sector, porque el Perú necesita activar y poner en valor sus recursos minerales, más aún cuando estamos en medio de una crisis económica nacional, una pandemia que todavía es una amenaza y ahora un conflicto internacional que podría acabar en cualquier momento, en cualquier cosa. Entonces, eso es. Muy bien, don Jorge Luis Montero Cornejo, economista, ex viceministro de Minas. Yo le agradezco, como siempre, por estas reflexiones, ¿no?, sobre un tema tan sensible, un tema tan delicado como cuál es el horizonte que tenemos en la gran minería, ¿no? Y todos anhelamos que se solucionen estos problemas porque la minería es el motor de desarrollo en estos momentos del país. Le agradezco la gentileza que ha tenido con RCR, Red de Comunicación Regional. Muchas gracias, señor Hernández. Solamente para ratificar: auditoría, alto comisionado y orden para recuperar el desarrollo y el crecimiento. Muchas gracias por la oportunidad de acompañarnos y siempre a sus órdenes. Buenas tardes. Muy amable. RCR, la red que comunica y une al Perú.